Buenas noches, mi nombre es Adriana Roldán y les voy a estar hablando del derecho de la publicidad post-mortem o después de la muerte. Como todos sabemos, la muerte siempre ha sido un tema muy tratado y el derecho no ha sido la excepción con respecto a tratar este tema. La muerte produce determinados efectos con relación a la sucesión de bienes. Sin embargo, cuando pensamos en la muerte, en lo que vamos a dejar a nuestros seres queridos, en pocas ocasiones consideramos la posibilidad de otorgar a otros el derecho a manejar nuestra propia imagen o personalidad. Quizás para una persona común, entiéndase por esto, una persona que no es famosa, esta idea parecería innecesaria o sin ningún tipo de valor. Sin embargo, no es el caso de las celebridades, quienes, como sabemos, algunos de ellos, a través del uso de su imagen, han logrado crear fortunas invaluables incluso después de la muerte. La interrogante de cómo se debe proteger los derechos de las celebridades muertas o si la ley debería protegerlas en lo absoluto adquiere nuevas dimensiones considerando que nos encontramos en la era de los medios digitales y la tecnología, donde las imágenes son reproducidas de forma tan simple. Primeramente, comenzaremos definiendo que el derecho de la publicidad, a menudo llamado derecho de la personalidad, es el derecho de un individuo a controlar el uso comercial de su nombre, imagen, semejanza u otros aspectos inequívocos de su identidad. Para demostrar que ha ocurrido una violación al derecho de la publicidad, el demandante debe probar, número uno, validez, que el demandante posee, en efecto, un derecho ejecutorio de la identidad o imagen de un ser humano, y número dos, infracción, que el acusado ha utilizado sin autorización algún aspecto de la identidad o imagen de la persona en cuestión y que a su vez tal uso ha causado o puede ser el causante de algún daño al valor comercial de esa persona. Ahora bien, el hecho de que una celebridad pueda retener el derecho de la publicidad después de la muerte o un derecho post-mortem es un tema un poquito más complejo y la respuesta podría variar de un estado a otro. La contrariedad entre estados con respecto a los derechos de publicidad post-mortem se deben en gran medida a la manera en que cada estado categoriza el derecho de la publicidad. Algunos estados lo ven como un derecho de propiedad, mientras que otros como un derecho de privacidad. Por tanto, las diferencias en las leyes ocasionan los diferentes resultados entre estados. Ahora, ¿en qué se diferencia el derecho de privacidad y el derecho de propiedad? Bueno, pues según el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en términos de privacidad, son pocos los hechos pertenecientes a una persona que no son divulgados en un momento u otro de su vida. Por lo tanto, el alcance de la protección del derecho de privacidad descansa en el grado de difusión del hecho supuestamente privado y en el grado en el que el paso del tiempo lo hizo privado. Esta definición, aunque un poco amplia, es de suma importancia particularmente para las celebridades, ya que puede resultar en la generación o pérdida de dinero dependiendo del grado de control que tenga sobre sus derechos de publicidad. Muchas celebridades han presentado demandas alegando daños y prejuicios por el uso comercial no autorizado de su identidad. Por tanto, este derecho se convirtió en un delito comercial bajo la ley de competencia desleal. Son varios los estados que clasifican el derecho de publicidad como un derecho de privacidad, por lo que el mismo es totalmente personal y no puede sobrevivir después del fallecimiento del individuo. Por ende, no puede ser transferido a herederos. Por otro lado, en estados como California y Washington se reconoce el derecho de publicidad como un derecho de propiedad, entiéndase, que abarca los mismos atributos que la propiedad tangible. En dichos estados, el derecho de personalidad o publicidad puede ser controlado por otros al igual que sus beneficios económicos. También puede ser manejado por medio de un contrato, el cual podría ser asignado a terceros en caso de la ausencia de la persona per se. Bajo esta definición, el derecho no termina con la muerte del individuo, a menos que éste así lo desee, pues puede ser transferido a herederos o a entidades. Actualmente, un total de 23 estados reconocen el derecho post-mortem de la publicidad, algunos por estatuto y otros por ley común. En este slide podemos observar una tabla con 5 de los estados que reconocen este derecho. Adicional a estos que se observan en la imagen, algunos de los estados que también los reconocen son New Jersey, Pensilvania, Tennessee, Oklahoma, Texas, entre otros. Dos de los estados que no reconocen este derecho son New York y Wisconsin. En la parte inferior de la tabla pueden encontrar un enlace que les muestra la tabla original con el listado total de los estados, la duración, la fecha de vigencia y los requerimientos particulares.
Para efectos de determinar jurisdicción y aplicabilidad del derecho post-mortem, casi todos los tribunales siguen la regla de que la existencia o inexistencia de un derecho post-mortem de publicidad está determinada por la ley del estado de domicilio en el momento de la muerte, conocida como regla de la mayoría, ley de domicilio al momento de muerte. Pero ¿se podría definir cuál es el estado de domicilio si al momento de la muerte la persona es residente de varios estados? Pues la respuesta es que sí, ya que una persona solo puede tener un lugar de domicilio, aun siendo residente de varios estados. Para propósitos legales, se considera domicilio al hogar permanente de la persona, es decir, el lugar donde la persona o celebridad suele o pretende regresar luego de salir de viaje por un periodo de tiempo. Para efectos de esta presentación, utilicé como referencia la Ley del Derecho de la Publicidad del Estado de California. Dicha ley protege a las personas vivas de que se use algún aspecto de su identidad o personalidad sin la debida autorización. Por otro lado, la ley post-mortem de California protege a personas fallecidas domiciliadas en California al momento de su muerte. Sin embargo, una enmienda realizada en el 2008 aclara que esto no aplica a celebridades que hayan muerto antes de la fecha de promulgación de la ley, por lo que los derechos de la publicidad no son transferibles por medio de testamento en esos casos. La sección 990 de esta ley declara ampliamente que toda persona que utilice voz, firma, fotografía o semejanza de alguna manera o en productos, mercancía o bienes, o con fines de publicidad o ventas, o solicitando compras, productos, bienes o servicios sin el consentimiento previo de la persona o representante, será responsable de los daños y perjuicios sufridos por la persona o personas afectadas como consecuencia de ello. El monto recuperable incluye cualquier beneficio del uso no autorizado, así como daños punitivos, el abogado, honorario y costos. El estatuto define persona fallecida como una persona cuyo nombre, voz, firma, fotografía o semejanza tenga algún tipo de valor comercial en el momento de su muerte, independientemente de que la persona haya utilizado cualquiera de ellas para propósitos comerciales mientras estuvo viva. El estatuto también declara que los derechos reconocidos en esta sección son derechos de propiedad, por lo que son transferibles antes o después de la muerte de la personalidad, por contrato, fideicomiso o testamento. Sin embargo, es importante señalar que toda persona que reclame ser heredero de tales derechos debe registrar la reclamación de los mismos ante el Secretario de Estado antes de recuperar los daños y perjuicios. El derecho de exigir el consentimiento conforme a la ley termina si no hay heredero o representante 50 años después de la muerte de la personalidad. Por lo tanto, si se reclaman después de haber fallecido, 50 años después, pierde el derecho de la persona que se lo heredó. Con el propósito de sustentar, ¿verdad?, y dar un panorama un poquito más real de la aplicabilidad de este derecho y su variabilidad entre los estados, voy a proceder ahora con la discusión de varios casos que utilicé para mi investigación, comenzando con el controversial caso de Marilyn Monroe. El 23 de marzo del 2005, los demandantes Marilyn Monroe LLC y CMG Worldwide Inc. presentaron una demanda contra el Shaw Family Archives y Bradford Licensing Associates en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en el estado de Indiana, alegando, entre otras cosas, que había ocurrido una violación al derecho de publicidad de Marilyn, utilizando su nombre, imagen y semejanza con fines comerciales sin consentimiento, en violación del derecho de publicidad de Indiana. MMLC argumenta que su interés de propiedad en el derecho post-mortem de Marilyn se deriva de la voluntad que ella misma, bajo testamento, dejó de ceder sus derechos de propiedad a Lee Starburn. Lograr comprobar el lugar de domicilio de Marilyn fue bastante controversial en este caso, ya que la aparente infracción ocurrió en Indiana, mas sin embargo ella residió en New York y en California durante su vida. Finalmente, se establece que ella era domiciliaria del estado de Nueva York, el cual, como sabemos, no reconoce tal cosa como un derecho post-mortem de la publicidad. Sin embargo, para efectos de este caso, ni siquiera era necesario resolver la cuestión del domicilio, porque ni New York ni California, que eran los únicos dos estados a los que ella pudo haber sido domiciliaria,
Para efectos legales, ninguno de ellos permitía disponer por voluntad bienes que la persona no poseía al momento de su muerte. La Corte concluye que independientemente del domicilio de la señora Monroe en el momento de su muerte, e independientemente de los derechos supuestamente conferidos por la Ley de Publicidad de Indiana, Monroe no podía idear por voluntad un derecho de propiedad que ella no poseía al momento de su muerte en 1962, ya que para esa fecha, en los tres estados relevantes en este caso, solo existía el derecho de publicidad común, el cual no era transferible por descendencia. Como resultado, la Corte concluye que todos los derechos de publicidad que Marilyn Monroe disfrutó durante su vida se extinguieron tras su muerte. En este segundo caso, la demandante Gia Prima es la viuda de Louis Prima y su sucesora de interés. La señora Prima nació en New Jersey y actualmente reside en ese estado. La señora Prima y su difunto esposo eran residentes del estado de Nevada de 1963 hasta la época de la muerte de Louis en 1978. Louis nació en Luisiana y se mudó en 1930 para continuar su carrera musical en Nueva York, donde logró convertirse en ganador de Grammys, cantante, compositor e intérprete, y vendió grabaciones de su música en todo el mundo. Después de su muerte, su última voluntad fue presentada bajo testamento en la Corte de Sucesiones de Las Vegas, Nevada. El conflicto legal que origina este caso surge cuando la viuda del conocido artista del swing demanda a la cadena de restaurantes Darden Restaurants y a los productores de los comerciales de televisión del restaurante, alegando que un intérprete había imitado de forma ilegal la voz y el estilo del difunto Louis Prima como parte de una campaña publicitaria. La decisión de este caso fue dividida, ya que parte de las alegaciones fueron concedidas y otras denegadas. Sin embargo, en lo que concierne al tema de la presentación, el tribunal de última instancia determinó que independientemente se aplicara la ley del último estado de domicilio de Prima, el cual era Nevada, o la ley del foro donde se estaba evaluando el caso, Nueva Jersey, el caso concluiría de manera similar, ya que ambos estados reconocían el derecho póstumo de la publicidad. El tribunal finalmente concluye que el derecho póstumo de publicidad de Louis corresponde a su viuda demandante de este caso. El caso 3. En este tercer caso, el alegado titular de los derechos post-mortem del fallecido Albert Einstein presentó una demanda contra General Motors alegando el uso no autorizado de la imagen de Einstein. En el año 2009, General Motors utilizó la imagen de Albert Einstein en un anuncio de promoción para su nuevo vehículo a ser lanzado en el 2010. El mismo fue comercializado en un ejemplar de la revista People y representaba la cara de Einstein transferida digitalmente en una figura musculosa acompañada por el mensaje "Las ideas también son sexys". La parte demandante, Hebrew University of Jerusalem, afirma ser dueña del derecho de publicidad como resultado de la última voluntad de Einstein. Por lo tanto, establecen una demanda por explotación no autorizada de la imagen del mismo. El 16 de marzo de 2012, la Corte emitió una orden que permitía a la universidad intentar probar, número 1, que Albert Einstein, en efecto, hubiera transferido sus derechos póstumos de publicidad a dicha institución, y además que él mismo fuera consciente de que tales derechos existían al momento de su muerte. Y número 2, que General Motors hubiese violado ese derecho. Por su parte, General Motors alegó que incluso en el caso de que la universidad pudiera probar ambas alegaciones, aún así no podría reclamar los daños por la cantidad de años que han trascendido entre la muerte de Einstein en 1955 y la demanda para juicio en 2010. La Corte entonces debía determinar cuál era la duración del derecho post-mortem en este estado antes de proceder con el caso. El Tribunal de Justicia concluyó que el derecho post-mortem de publicidad perdura por un periodo no mayor de 50 años después del fallecimiento de la persona y que a partir de ese momento la imagen de la persona queda a disposición del uso público. En consecuencia, la Corte deniega la demanda, puesto que el año 2005 hubiese sido el último año durante el cual la universidad hubiera podido demandar por derechos de publicidad heredados de Albert Einstein. El caso no llegó a juicio. En este cuarto caso, el demandante, Comedy Tree Productions Inc., interpuso una demanda contra los acusados
contra los acusados Gary Stutterup, Inc., reclamando daños por violación de la sección 990 de delitos comerciales del estado de California. El caso se basa en los siguientes hechos. Número 1, que Comedy es el propietario registrado de todos los derechos de la excomedia conocida como Los Tres Chiflados, quienes se definen como personas fallecidas para efectos de la ley. Número 2, Stutterup es un artista con más de 25 años de experiencia en la fabricación de dibujos de carbón de las celebridades. Estos dibujos se utilizan para realizar múltiples reproducciones, particularmente de grabados litográficos y de imágenes serigrafiadas en camisetas. Stutterup crea los dibujos originales y participa activamente en el proceso de producción de las litografías e impresión en tela. Sin obtener el consentimiento de Comedy Tree, Stutterup vendió litografías y camisetas con una imagen de los Tres Chiflados, reproducido de un dibujo de carbón que él mismo había hecho. En este caso, pues la corte encontró causa para Comedy 3 y falló a su favor, concediéndole su reclamo y ordenando a Stutterup el hacerse responsable de los daños económicos correspondientes a las ganancias generadas por las ventas y los costos de abogados. El tribunal también emitió una orden de restricción permanente en contra de Stutterup, prohibiendo el uso de cualquier semejanza de los Tres Chiflados. La única excepción a esta orden de prohibición fue el dibujo original en carbón que fue utilizado para la reproducción de los artículos de venta. Analizando un poquito más a fondo este caso, vemos que Stutterup sostiene que la ley solamente aplica al uso de los nombres, voz, fotografía de una persona fallecida con el propósito de vender o solicitar la compra de productos. Sin embargo, su argumento no fue convincente, ya que para efectos del Estatuto de California, toda persona que sin consentimiento use el nombre de una persona fallecida de cualquier manera, sobre o en productos, para fines de publicidad o venta, es considerado un infractor. Aplicando esta regla, pues obviamente coincido con el tribunal apelativo en el hecho de que Stutterup vendió lo que se consideraría una semejanza de los Tres Chiflados, ya que las impresiones litográficas son bienes tangibles fabricados como productos para ser vendidos y exhibidos en las paredes como arte gráfico. Y del mismo modo, las camisetas son también bienes tangibles que fueron producidos para utilizarse como prendas de vestir, por tanto su acción representa una violación evidente al estatuto. En los análisis y conclusiones de este caso, pues al analizar y comparar estos 4 casos, vemos como el derecho de la personalidad y la publicidad ha cambiado de muchas maneras a través de los años. Vemos también como el derecho post-mortem de la publicidad es reconocido solamente en algunos estados y cómo varían sus cláusulas entre un estado y otro. Tanto los abogados que representan a los titulares de los derechos de publicidad, como los clientes que busquen utilizar la imagen de celebridades fallecidas para propósitos comerciales, deben cerciorarse de cuál ley estatal aplicaría dependiendo del domicilio de la persona fallecida al momento de su muerte. También deben tener presente si el estado domiciliario o residente reconoce o no el derecho post-mortem. Una vez se determina la ley estatal aplicable, se debe examinar la duración del derecho post-mortem y cuáles requisitos exige este estado para conceder el derecho. Sin duda alguna, este tema es uno muy complejo y con una gran probabilidad de evolución en la actualidad, ya que para las celebridades es particularmente valioso el poder proteger sus derechos de publicidad y el uso de su imagen, pues de esto depende en gran medida su capacidad de generar dinero. Y por eso es que cada vez son más los estados que buscan proteger los derechos de las celebridades y los individuos, tanto durante la vida como después de la muerte. Eso sería todo. Estas son mis referencias. Ahí se encuentran pues, los enlaces de los lugares de donde saqué la información y los casos oficiales que utilicé para propósitos de análisis e investigación. Gracias por su atención.